Primera de Pedro, el capítulo número 3 y el versículo número 8. ¿Listo? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que nos ayudes y nos edifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
Puede sentarse dando gloria a Dios. El versículo número 15 de la lectura que hemos acabado de hacer dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me parece que el tema en cuestión, entre nosotros, los que hemos creído a su palabra, no pasa por lo que se diga. O sea, el problema no es lo que se dice. La pregunta puntual que nosotros nos hacemos es: ¿quién lo dijo? Por la sencilla razón de que hemos entendido que si Dios lo dijo, así es. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dice es verdad. Así que tenemos aquí una bendición muy grande de tener a un Dios que todo lo que Él dice es verdad. No importa qué tan descabellado suene, o qué tan irracional o tan imposible parezca, pues nuestra creencia está en que Dios lo puede hacer. Nosotros aquí tenemos una confianza en el Dios que todo lo puede, y le hemos creído a Él por medio de su palabra. Así que fe es, escúcheme esto, es la certidumbre que hay en el corazón, apoyada en lo adecuado de la evidencia. Póngame atención esta mañana. Tener fe no necesariamente implica o significa que ignoremos los hechos. La fe nuestra está apoyada en evidencias, y tenemos evidencias suficientes para contarle al mundo que Jesús, en el que esta iglesia cree, no es un ser mitológico. Jesús no hace parte de la mitología. El Dios que esta iglesia alaba hizo parte de la historia. Escuche, no de la mitología, de la historia. Eso lo pueden comprobar los libros históricos, no solo la Biblia, la historia. Porque a veces nos acusan de ignorantes, que porque creemos en un ser imaginario. Jesús no es un ser imaginario. Jesucristo hizo parte de la historia. De hecho, ¿usted está en qué año? ¿2000 qué? ¿Antes o después? Es decir, la historia aquí nos muestra que estamos en el año 2026 después de Cristo. Mire, hermanos, la prueba de que Jesús existió están en documentos históricos, no solo religiosos, documentos de historiadores seculares. Así que el mundo sabe que no les estamos ofreciendo que crean en un ser imaginario. No, Jesús es un ser que hizo parte de la historia. Hay más referencia de Jesús en la historia que de Platón, de Aristóteles o de Napoleón. Es decir, nuestra fe es una fe con evidencias. Lo digo porque aquí Pedro decía, usted tiene que estar preparado para defender lo que cree. Porque nosotros no creemos por creer. Nosotros tenemos evidencias para defender la fe
que tenemos. Mire, hermanos y amigos, realmente hay personas que no desean creer, aunque los hechos demuestren lo contrario. Porque lo nuestro no son solo palabras. Lo que nosotros hemos vivido de la mano de Jesús son hechos innegables. Si yo preguntara esta mañana, ¿a cuántos aquí Jesucristo les cambió la vida? ¿Cuántos tendríamos que decir sin temor a equivocarnos que Él nos cambió la vida? Porque podemos hacer una comparación entre lo que antes éramos y lo que somos ahora. Y yo pregunto, ¿y eso quién no lo puede quitar del corazón? Pero la gente frente a las evidencias a veces quiere discutir. Y frente a las evidencias no hay nada que hacer. Pero el problema del mundo religioso es que teniendo las evidencias enfrente, las discuten. Por el hecho de que muchos no quieren creer. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y escuche lo que él dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Partiendo solo del argumento histórico, nos da a entender que vamos por muy buen camino. Y además del hecho histórico innegable, hermano, discutir si Jesús existió o no es una necedad. Busquen los libros de historia, ahí está. Si no quiere leer la Biblia, busque la historia. Ahí está. Aparte de ese hecho innegable histórico, tenemos pruebas del cambio que produce un encuentro con Jesús. No sé si esta mañana alguno aquí pudiera pasar y testificar lo que le pasó. Seguro que cualquiera de los que hoy somos bautizados pudiéramos pasar a testificar de que el día que nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambió. Así que creemos profundamente en lo que parece no razonable, pero no va en contra de nuestra razón. Es que no es razonable entender cómo puede Dios cambiar una persona en un segundo. Pero nosotros que lo hemos vivido sabemos que aquí está el que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que nosotros tenemos una esperanza. Y Pedro dijo, pero hay gente que les va a hacer una demanda. Les va a demandar la esperanza que ustedes tienen. Es decir, les van a socavar la esperanza que ustedes tienen. Les van a mover el piso. Les van a decir que lo que ustedes esperan no es posible. Porque para muchos la palabra de Dios siguen discutiendo que la escribieron los hombres y que los hombres se pueden equivocar porque ellos no entienden en qué consiste la inspiración divina, pero ese no es el punto ni lo vamos a discutir. Pero lo que nosotros podemos decir es que lo que está escrito en esa palabra se cumple. Dice, ¿por qué, pastor? Porque lo hemos vivido. Es decir, nosotros tenemos una esperanza viva y tenemos confianza en Dios y en su palabra. Porque la palabra, lo que llamamos la Biblia, muestran el pensar de Dios, su manera de obrar, su propósito. Pero hay muchos quienes dan por hecho que la Biblia no es la palabra de Dios
y se acercan con ese prejuicio, o sea, con esa predisposición. Y esa es la razón por la que no encuentran nada, ya que es imposible acudir predispuesto a no aceptar y esperar hallar la verdad. No es posible. Dice, hermano, solo escribieron los hombres. No la lea, porque esa predisposición no te va a hacer entender lo que hay ahí, lo que está escrito. Yo le aconsejaría, dese la oportunidad de leerla sin prejuicio, a ver qué puede encontrar. Porque si yo tengo una necesidad aquí grande y yo sé que Martelo tiene la plata que yo necesito, pero yo hice un juicio anticipado de que si me acerco él no me la presta, ¿cierto? ¿Cómo voy yo a hallar en que él lo pueda hacer si desde que llego yo ya tengo ese prejuicio? Dice, hermano, como usted no le presta plata a nadie, y me han dicho que usted me ha chapado y que usted se la guarda, hermano, pues yo vine a ver si de pronto usted cree que qué me va a responder él. No, como usted ya sabe que no le presto a nadie, ¿para qué me dijo? Yo no puedo esperar hallar algo cuando lo encuentro, cuando lo estoy buscando de la manera equivocada. Y hay gente que se acerca a la Biblia y dice, eso lo escribieron hombres, el papel puede con todo. Entonces se acercan a leer y en su mente está que eso es de los hombres. Pero ¿qué tal si usted lee y se quita ese prejuicio? A ver qué le puede pasar. Porque los que fuimos a la palabra sin ese prejuicio, nos dimos cuenta que esa palabra es poderosa para obrar en el corazón de la gente de una manera milagrosa. Dese la oportunidad. No haga juicios de valor sin conocer bien lo que pueda pasar. Porque es imposible que ante un libro que ha permanecido en el tiempo y que ha cambiado miles de personas, porque hay testimonios. Y el problema es que algunos argumentan que el evangelio es para los ignorantes y que le enredan a la gente que no sabe, que no tienen, que no son letrados y que no entienden. Eso no es verdad, eso es un prejuicio. No es verdad. ¿Sabe que muchos en Israel hicieron esos juicios de valor contra Jesucristo? Y usted no puede hacer eso sin antes conocerlo o darse la oportunidad. No, déjelo así, que eso vuelve y lo tumba. Gracias. El Señor dijo en San Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Y creo que a veces eso pasa cuando uno está aquí frente a un micrófono predicando la palabra. Hay gente que cree que el pastor está hablando de su propia cuenta y dice, es un engañador. Mucho cuidado, porque ese es el prejuicio que tiene la gente. ¿Sabe que yo salí una vez de una visita con mi esposa en una vereda? Y yo salí de la casa del hermano y escuché en la esquina que dijeron, pastor ladrón. Y yo volteé. Vamos, Dios me iba a devolver. Y mi esposa me dijo, tranquilo. ¿A quién le ha robado usted? Y yo, a nadie, hijo. Y entonces, porque yo le iba a decir, ¿qué? ¿Usted qué? ¿Me vio robando? ¿Qué? ¿Cómo es? Póngala como sea. Pero ese es el prejuicio de ellos. ¿Por qué no se da la oportunidad de conocerme antes de juzgarme? Y creo que pasa muchas veces cuando uno predica. Porque yo estoy seguro que esta mañana hay gente que ha venido con ganas de oír la palabra de Dios a través de un simple hombre. Pero hay otros que se preguntan si es verdad. Porque cuando Jesús empezó a hacer cosas y a mostrar las evidencias, ellos mostraban las evidencias. ¿Saben qué decían los religiosos de la época? Y de Nazaret podrá salir algo bueno. Lee las escrituras para que te des cuenta que de allá nunca se ha levantado un profeta. ¿Usted cree que eso es un argumento serio para desestimar las evidencias, lo que está ahí?
Pero eso lo hacían ellos por no querer aceptar que estaban frente al ser que estaban esperando, al que estaban buscando. Y hay gente que hace esos juicios de valor sin darse la oportunidad. Eso lo que dicen es puras cosas. ¿Usted por qué no comprueba si lo que yo digo aquí por la palabra es verdad o no es verdad? Usted tiene que ir a comprobarlo. No se quede con lo que yo digo. Si yo aquí en alguna ocasión le he dicho que Dios es todopoderoso, ¿por qué no comprueba si es verdad o no es verdad? Y le aseguro que el Dios todopoderoso algo puede hacer en el que le busca, porque la Biblia dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sabe por qué muchos no lo conocen? Porque ya van y dan por hecho que Él no existe, que la Biblia no es, por eso no lo encuentran. Pero cuando una persona va dispuesta, porque lo quiere conocer, cuando alguien acude ante estas declaraciones de Cristo deseando saber si son ciertas, y si son ciertas, seguir sus enseñanzas, Dios nunca lo dejará por fuera. La verdad le será revelada. Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Un día vinieron, no predispuestos, sino con el deseo de saber si en verdad Jesús era el Cristo. Juan el Bautista estaba encarcelado y tenía esa angustia y ese deseo de saber si su cárcel y su futura muerte valía la pena. Porque vale la pena morir por las razones correctas. Si no, no valdría la pena. Así que los mensajeros de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿eres tú aquel que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Como diciéndole: no estamos diciendo que tú no eres. Simplemente lo que queremos saber es si usted es o no es. Es decir, entiéndame que no lo estamos, Señor, juzgando. Es que tenemos una duda. Y tú eres el único que nos la puedes resolver. Y entonces en ese instante, como había gente que lo quería conocer, el Señor Jesucristo empezó a hacer cosas maravillosas. Cuando hay alguien que lo quiere conocer, Él hace cosas maravillosas. Porque Dios quiere con el que quiere. Y se le manifiesta al que desea conocerlo. Y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Y veis, en ese momento sanó ciegos, cojos, limpió leprosos, le dio el oído a los sordos. Dijo: y cuéntenle a Juan que yo resucito a los muertos y que a los pobres les anuncio el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Es decir, díganle a Juan que vale la pena, que Él me preparó el camino y que ahora Él va a morir, pero el evangelio sigue, que Él no dio la vida por cualquiera, que está siguiendo al correcto, aleluya, que está anunciando al que es que el Dios de esta iglesia es el que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo es el Dios todopoderoso y estamos en el camino correcto. Yo lo creo y se lo demuestro. Porque nosotros estamos aquí para hacer defensa de la fe. Nosotros no creemos por creer. Tenemos evidencia, razones para creer. Yo estoy esta mañana aquí en defensa de esta gran verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Deme una razón, pastor. Cambió mi vida. Y si pudo cambiar mi vida, entonces yo tengo que empezar a entender que es verdad.
Ese librito que usted ve ahí dijo que me daba libertad. Y hoy me siento libre. Dijo que me bautizaba con el Espíritu Santo y me bautizó con el Espíritu Santo. Dijo que era capaz de guardarme y me dijeron que lo mío me duraba 15 días y van 26 años. Es decir, algo tiene que haber de verdad en esa palabra, que no solo me cambió a mí. Aquí habemos reunidos muchas personas que podemos decir: el día que me encontré con Jesús a través de la palabra, algo me pasó. Yo le pregunto esta mañana, ¿qué es eso? ¿Una terapia de conversión, como nos lo quieren hacer creer? Porque estaban argumentando que los cultos cristianos eran terapias de conversión y los querían prohibir. ¿Qué le parece? Eso lo dice la gente que ignora el poder del Señor. Nosotros no lo ignoramos. No estamos siguiendo fábulas artificiosas, ni doctrinas de hombres, ni cuentos de hadas, ni historias mitológicas. Estamos siguiendo al Cristo de la historia, al resucitado, al que dijo que iba a venir y vino, y dijo que iba a morir y murió, y dijo que iba a resucitar y resucitó, y dijo que volvería por la iglesia, y también se lo creo, porque el que es capaz de decir 3 verdades es capaz de decir la cuarta. ¿Cuántos creen aquí que Él vendrá por la iglesia? Y para nosotros eso es una esperanza viva. Él vendrá. Hermano, lo creemos con toda el alma. Pedro dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, Pedro 1:19, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjese, tenemos la palabra profética más. La Biblia no es solo un libro histórico, es que es profético. Hermano, cuando se estudia con seriedad las profecías de la Biblia, uno se tiene que quitar el sombrero. Eso es una cosa impresionante. De Jesucristo en los Salmos dijeron cosas al detalle con relación a su muerte. Cosas como que en su muerte no le iban a quebrar ni un hueso. Porque hay gente que dice: no, hermano, lo que pasa es que quien leyó las profecías se pudo haber adjudicado el papel de Cristo. Y yo digo, es posible. Pero resulta que en la profecía dice que el que lo traicionó se moría. Usted me aceptaría, yo digo, yo soy el Cristo y usted es Judas, entonces como usted me va a traicionar, usted se tiene que ahorcar, usted se ahorcaría por mí. ¿Cierto? Y luego para decirle al soldado romano: y cuando usted me vaya a poner la lanza, calcúleme bien que no me vaya a quebrar una costilla, porque nos embalamos en la profecía, hermano, vea. ¿Sí me está entendiendo lo que? Es decir, aquí hay cosas que no se pueden manipular. Aquí hay cosas que obedecen exclusivamente a una verdad eterna, hermano. Es que la Biblia es un libro profético y tenemos la palabra profética más. Dijo dónde iba a nacer, cómo iba a nacer, dónde iba a morir, cómo iba a morir. Hermano, nosotros estamos frente a una verdad y no podemos cerrar los ojos y decir simplemente: no quiero creer. Hay evidencias. Estaba escuchando, hermano, que quienes la rechazan, a veces casi como de manera sarcástica, dicen: no me muestren las pruebas. Quieren ignorarlas, porque cuando hay argumentos que son contundentes,
¿Quién puede refutarlos? Mire, hermanos, ¿sabe que estaba escuchando alguien que dijo: los expertos entraron ya a mirar el edificio? Habían algunas grietas muy pronunciadas, pero al revisar la parte de la estructura dijeron: tranquilo, puede regresar, no se cae. Y quien le entrevistó dijo: ¿y usted va a regresar? Dijo: sí, claro, porque los expertos ya revisaron y los que saben dijeron: no se cae. Bueno, yo quiero decirle esta mañana que el dueño de la iglesia dijo que esta iglesia no se cae. ¿Sí me está entendiendo? Él es capaz de confiar su vida porque un ingeniero mira y le asegura: Señor, entre, no se cae. Dice: hermano, muy confiado. Usted hizo lo mismo. Los señores del ascensor fueron, miraron, dijeron: tranquilo, puede bajar por el ascensor, no se cae. Y yo le pregunto: ¿y usted fue y lo revisó? ¿Pagó un perito adicional para que mirara? ¿Usted fue a tocar los cables o usted creyó? Los que saben miraron: está bien, ese ascensor no se cae. Y usted está bajando y subiendo por el ascensor. Yo le pregunto: ¿por qué a veces a algunos nos queda tan difícil creerle al dueño de esta iglesia? Él dijo: el que edifica su casa sobre la roca, no importa que vengan vientos, no importa que vengan ríos y den con ímpetu contra la casa, si está sobre la roca, esa casa no se cae. ¿Y cuántos creen que esta es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? No se cae. Es decir, si Él lo dijo, yo le creo, porque el experto de mi vida se llama Jesús de Nazaret. Yo le creo. Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a veces hay gente preocupada por lo que pasa, por lo que se vive en el mundo. No estoy hablando de los sismos, estoy hablando de algo mucho más profundo, en lo espiritual. Y hay gente que hasta tiene temor o incertidumbre de saber si van a avanzar o no van a avanzar. Iglesia, estamos en las manos de un Dios que dijo que esto no se cae. Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo con toda el alma. ¿Cuántos podemos dar fe que Jesucristo ha estado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Sabe que en Hebreos 13:5 Él dice: mire, vuestras costumbres sean sin avaricia, estén contentos con lo que tienen ahora? Y me gusta, dice: porque Él dijo. ¿Quién es ese Él? Dios. Él dijo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Y lo creo porque Él es verdadero. Si Él dijo que Él no me desampararía, yo se lo creo. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo tengo un Dios que dijo que Él no me desampararía ni me dejaría. Y yo estoy aquí asido de la mano de un Dios que es verdadero. ¿Cuántos creemos lo que Él dijo? No es lo que se dice, es quien lo dice. Si Él lo dijo, yo lo creo. ¿Y Él cómo hará? No sé, Él lo dijo. El problema es de Él lo dijo. Y así nomás, no, tengo evidencia para creerlo. Lo que precisamente muchos rechazan. Hay muchos que rechazan los hechos porque los hechos los confunden. Y casi que es una manera sarcástica de decir: no me confunda con los hechos. Es decir, tenían pruebas, pero las rechazaban, encerrados en sus propios argumentos. En San Juan 7:45
Hay una prueba de esto. Dice que enviaron 2 alguaciles para capturar a Jesús. Y le dijeron, después de que él predique, lo esposan y no lo traen. Y saben que ellos se fueron como con cierta duda a ver qué era lo que Jesús decía. Y se regresaron. Y el verso 45 dice, los alguaciles vinieron a los religiosos de la época, a los sacerdotes y a los fariseos, y lo vieron llegar con las manos vacías. Y la pregunta fue, ¿por qué no lo trajeron? Dijeron, ¿sabe por qué? Porque nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Sabe qué les estaban diciendo? Ustedes también se tienen que sentar a oírlo hablar. Cuando uno se sienta a oír hablar a Jesús, qué maravilla. Es que se nos olvidó que habíamos llevado las esposas para poderlo traer. Cuando escuchamos la palabra de Él, nos dimos cuenta que en verdad es lo que Él dice ser. Y por eso fue que nosotros no lo traímos. Pero mire, ante los hechos vienen las disculpas de los que no quieren creer. ¿Acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Usted cree que eso es un argumento serio? Que nos digan que el cristianismo es una falacia porque no ha creído una persona importante en el cristianismo. Eso no tiene nada que ver. Pero eso es lo que a veces algunos argumentan porque no quieren creer a los hechos. ¿Y quién de los de aquí? A ver, cuéntenos qué gobernante ha creído, como si la creencia de un gobernante determinara una verdad. ¿Por qué? Porque querían ignorar los hechos. Dice, y esa gente que no sabe la ley, que son ignorantes, malditos son. Escuche cómo hablaban. ¿Cómo se atreve ese señor a predicar el evangelio si no ha pasado por la universidad? ¿Cómo se atreve a hablar de las grandezas de Dios si no se ha quemado las pestañas como nosotros haciendo 10, 11 y 12 años de seminario para poder ir a hablar como eruditos de la verdad de Dios? Esa gente no es sino ignorante y ustedes le ponen cuidado a los ignorantes. Bueno, que se sienten a escuchar a ver si lo que decimos es ignorancia o es verdad, porque puede que no sepamos letras, pero que Cristo cambia, que Él transforma, se lo aseguro. Él cambia el corazón del hombre. Y entonces Nicodemo dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y escuche otro argumento sin piso jurídico, déjeme decirlo así. ¿Eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Creen ustedes que son argumentos contundentes para rechazar a Jesús? ¿O es más bien la negación de alguien que teniendo enfrente las pruebas y las quieren ignorar? Amigo, usted tiene enfrente pruebas de que Jesús cambia. Aquí hay hijos de hermanos que saben que Jesús le cambió la mamá, pero quieren ignorar esas pruebas. Aquí hay gente que tiene familiares que saben lo que eran, pero quieren ignorar esas pruebas. Quieren sacar unos argumentos salidos de los cabellos, simplemente para no reconocer que es Jesús el que hizo la obra. Por esta razón es que la carta a los Hebreos en el capítulo 12 dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Es decir, nosotros tenemos pruebas del poder de Jesucristo. ¿Sabe que hay una doctrina religiosa
donde declaran santa a una persona, si se le llega a comprobar en su vida piadosa que él haya hecho como mínimo 2 milagros. Entonces testifica uno y dice, sí, a mí me sanó un cáncer, y por allá otro dice, y a mí también hizo otro milagro. Con el testimonio de 2 testigos que puedan asegurar que ese le hizo 2 milagros, ¿sabe qué hacen? Lo declaran santo. Yo pregunto esta mañana, ¿quién es el que hace aquí milagros? ¿Los hombres o Jesucristo el Señor? ¿Tenemos pruebas de que Jesucristo hace milagros, sí o no? Hermano, el Dios de esta iglesia hace milagros. Él, no nosotros, Él. Pero hay gente que tiene las pruebas enfrente y las rechaza, simplemente por la sencilla razón de que quieren seguir encerrados en sus argumentos, por la sencilla razón que no quieren dar ese paso de fe para que su vida cambie. Es muy duro, hermano. Hay gente que endurece el corazón teniendo ahí las pruebas. El día que yo entregué mi vida al Señor, creí que mi Padre iba a correr a los pies de Jesús, porque yo era una prueba viviente de que Jesús era capaz de cambiar la gente. Y hay muchos que en vez de reconocerlo, endurecen el corazón y sacan cualquier tipo de argumento para no dar crédito o credibilidad a que es verdaderamente Jesús quien cambia el alma, quien cambia la mente, quien cambia el corazón. Yo quiero decir esta mañana, estamos frente a un Cristo que sigue haciendo obras maravillosas. Estamos frente a un Dios que es verdadero, a quien amamos sin haberle visto. Pero la pregunta es, ¿se puede amar al que no se ve? Yo le pregunto, ¿sí o no? Al que no se puede amar es al que no se conoce, no al que no se ve. O dígame usted cómo se aman 2 ciegos. En la iglesia tenemos una hermana, ¿cierto, Luisca? Una hermana, la hermana Hilda, ciega. Ella lee la Biblia en braille. Casada con Diego. ¿Y cómo te conquistó Diego? Dijo, él a mí, yo a él. Ya la sé. En verdad, Hilda, usted dijo, si le contara, hay uno que es chismoso. Sí, cuénteme. Dice, vea, Diego tenía una novia por mi casa. Ellos eran inconversos. Entonces yo me empecé a dar cuenta que pasaba por ahí por el olor del perfume. Y yo calculaba cuando él hacía la visita y se devolvía. Entonces yo arreglaba la casa rápido y me sentaba bien linda ahí en la acera, en una silla. Y cuando lo veía, pensé, joven, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y él la saluda, señorita, ¿cómo está? Y un día, como que lo dejaron esperando. Él llegó y no había nadie y se devolvió y le dijo, oiga, como que lo dejaron esperando. Dijo, sí, no hay nadie. Dijo, ¿se quiere pasar a tomarse un tinto? Dijo, y se pasó y nunca más volvió a salir. Eran inconversos. Dijo, nunca lo he visto, nunca. Pero pregúnteme si lo conozco. Nunca lo ha visto. Sé cómo es su olor. Sé cuando está triste, es impresionante. Sé cuando está alegre. Sé lo que le gusta, sé lo que le disgusta. Nunca lo he visto, pero le conozco. No nos acusen de ignorantes. Esta iglesia no lo ha visto, pero esta iglesia lo conoce. Aleluya. Lo conocemos. Si la gente lo conociera, no haría lo que haría, porque sabe que a él no le gusta. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque no lo conocen. Porque tiene un conocimiento solo de letra,
de que existe un Dios, pero no sabe qué tan cercano puede ser ese Dios. Nosotros tenemos aquí un Dios y no es un mito, Él es una realidad. Nosotros le hemos invocado y Él nos ha respondido. Lo hemos necesitado y Él ha estado ahí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que ha sido Él quien nos ha dado las fuerzas para estar hasta aquí, en este momento, hermano, de pie? Ha sido Él, no hemos sido nosotros. Ha sido Él. Él es el que ha hecho la obra y Él es el que ha hecho el milagro. Y los efectos de la predicación de este evangelio, escúcheme, le voy a dar un argumento, uno más. No producen resultados aislados. Es decir, ejemplo, hay gente que le fascinan los ovnis, los archivos X, los secretos que están guardados en el Pentágono. Y la Biblia dice, usted tiene que estar atento a la palabra profética más segura. Pero hay gente que está atento y que, cierto, a los Illuminatis. Ay, hermano, sí existe. Se lo llevó mi hermano. Y él bajó y dijo que una luz. Y usted lo ve y él testifica. Sí, y bajaron y donde hay otro que de pronto tenga. Sí, lo encontramos por allá, pero está lejos porque vive en Australia. Entonces, allá otro. Escuche lo que estoy diciendo. Cosas que pasan y los hechos y los resultados son muy aislados. Entonces, hay uno que vive en Perú, otro que vive en Australia, otro que vive en cualquier otra parte del mundo. Para reunir 4 o 5, ¿qué problema? Y con todo y eso, hay gente que cree en eso. Pero el cristianismo no produce hechos aislados. ¿Cómo se sintiera usted esta mañana? Que yo le diga, hermanos que están aquí, de verdad, Cristo cambia. En estos días le voy a traer a alguien que Él cambió, que vive por Bello, para que ustedes se den cuenta que en verdad Él cambia. Pero también encontramos otro que vive en La Guajira, pero algún día se lo traemos. Vamos a recoger el pasaje para que Él venga y testifique. ¿Cómo se sintiera usted esta mañana? Hermanos, yo no quiero estar en una iglesia donde los hechos de la conversión sean aislados y a mí nada me pase. Pero qué raro que solo en Sabaneta hay más de 150 que pueden decir, Cristo me cambió. Lo encontramos en esta cuadra, en la otra cuadra, en la otra cuadra. Hermano, y si usted busca en el distrito número 9, y si vamos a hablar de Colombia, hay más de 1 millón solo en Colombia. ¿Qué es eso? ¿Sugestión? ¿Terapia de conversión? Hay más de 5.500 pastores predicando que Cristo cambia. Y cientos de miles de predicadores afirmando que Cristo cambia. Más de 5.000 congregaciones con las puertas abiertas diciendo que Cristo cambia. Miles y miles de personas diciendo que Cristo cambia. ¿Qué es eso? ¿Religión? No es religión. Ese es el poder del Dios al que adoramos. Aquí hay pruebas de un Dios que cambia la mente y el corazón. Y usted mira, y las declaraciones de esas personas son inconsistentes, no tienen consistencia. Porque unos dicen que fue de una manera, otros dicen que de otra, otros que de otra. Y usted no alcanza, hermano, a hilar un argumento sólido para decir cómo son los extraterrestres. Pero los testimonios nuestros tienen una consistencia maravillosa. Es decir, sin ponernos de acuerdo, lo sacamos a testificar y les pasó lo mismo. ¿Sí me entiende? No sé si alguien aquí tenía en común la borrachera. No sé, yo no creo que yo haya sido el único borracho aquí. ¿Cuántos teníamos aquí en común la borrachera? A ver, ¿quiénes se tomaban sus tres? Levante la mano, ya Dios lo cambió. Hermano, ¿y qué le pasó? Dice, nada, hermano.
Qué cosa tan rara. Le prohibieron. No, me encontré con Cristo. Y Cristo me cambió. Usted puede pasar a testificar a alguien sin programarlo. Y es como si se pusieran de acuerdo. Es que estamos de acuerdo porque estamos unidos por un mismo espíritu. Y nos han sucedido cosas maravillosas. Yo quisiera que la ciencia nos lo explicara. Si este cambio no es de Dios, ¿qué nos pasó? No sé si la ciencia tenga una explicación, o la filosofía, o la antropología. Pero yo quisiera decir esta mañana, como el ciego del capítulo 9 del Evangelio según San Juan: una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora... Pero querían desvirtuar los hechos, porque los hechos los confundían. Estamos buscando a Jesús Nazaret. Ay, sí, acabó de pasar y sanó un ciego. No puede ser posible. Ese hombre es un pecador. Eso es mentira. ¿Cuál fue, hijo? Hijo. Venga para acá. ¿Usted era ciego? Sí, señor. ¿Dónde estaba sentado? Ahí. ¿Qué fue lo que le pasó? Él me untó lodo en los ojos, me dijo que me lavara, me lavé y regresé viendo. ¿Y quién fue el que le dijo eso? Un tal Jesús. Usted no sabe que él es un pecador. No sé si sea pecador o no. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora... Pero y verá que esto lo resolvemos. Ahí me se pan de los papás. Venga para acá, señora y señor. ¿Ese es el hijo de ustedes? Sí, es el hijo de nosotros. ¿Y en verdad, verdad que nació ciego? Sí, él nació ciego. ¿Y cómo ve, hijo? No sé, edad tiene, pregúntenle a él. Querían desvirtuar los hechos. Y ahí otra vez volvieron, venga para acá otra vez. Usted era ciego, otra vez me van a preguntar. Ustedes también se quieren convertir. ¿Cuál convertir? ¿Quién dijo? Si ese es un farsante. Y si usted sigue diciendo que él lo sanó, se va de la iglesia. Y lo echaron, lo expulsaron. Y cuando lo expulsaron y estaba afuera sentado, se le acercó el Cristo vivo de esta iglesia. Hermanos, Cristo vive. No es un cuento, Él vive. Él es real y lo creemos con toda el alma. Él vive. ¿Qué te pasó? Dijo, me echaron. ¿Y por qué? Por decir la verdad. Porque la sociedad uno lo hace a un lado por decir la verdad. ¿Y qué más vamos a decir? No podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No importa cuánto nos rechacen. ¿Qué podemos hacer si Él nos cambió? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Y sabe qué le dijo el consejero? ¿Y quién es? Para que yo crea en Él. Dijo, este que está hablando contigo. Frente a los hechos no hay argumentos. Él no le miró la cara y dijo, pero usted no tiene cara, usted no se parece, usted sí será, usted no será. No. Él dijo, creo. Y lo adoró. ¿Sabe por qué le adoramos a Él esta mañana? Porque creemos que Jesucristo es el único Dios verdadero y la vida eterna. Él nos cambió la vida y lo creemos y lo adoramos. Y eso nadie nos lo podrá quitar del corazón. Si yo lo que vivo es sugestión, déjeme, yo le coloco un nombre a mi sugestión. Jesús. Jesús, en el que muchos no quieren creer, ha sido el objeto de inspiración de miles de alabanzas. Le estoy dando evidencias de millones de testimonios. Es el ser que ha hecho mover la pluma de crédulos e incrédulos para referirse a Él. Partió la historia de la humanidad en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo.
Él es el centro de miles y miles de reuniones en capillas, fincas, escuelas, coliseos, estadios en todo el mundo. En este momento se están realizando más de 5,000 escuelas dominicales de parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para proclamar que Jesucristo es el Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Más de 5,400 pastores, miles de predicadores proclamando a voz en cuello que Él es real y es el Salvador del mundo. En este mismo momento se acaban de bautizar cientos y cientos de personas en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que sabemos? Una cosa sabemos: Él nos cambió la vida. Él es la razón por la que se gastan miles y miles de litros de agua para bautizar a los nuevos conversos. Él es la causa de que se sigan invirtiendo miles y miles de millones de pesos para que no se detenga la proclamación del Evangelio. Él es la causa de que se sigan repartiendo Biblias y tratados. Él es la causa de que se siga adorando. Él es la causa de las causas. ¿Qué es eso? Es que esta iglesia tiene Dios. Aleluya. Y lo defendemos con el alma y con razones de causa. Un capricho filosófico. Él es Dios. Él es lo que tu amigo necesitas esta mañana. No lo rechaces. Una cosa sé: yo era ciego y ahora veo. Es posible que teológicamente no seamos reconocidos, ni estemos en los foros de los doctores en Biblia, pero lo que sabemos desde nuestra humilde posición es que Él nos cambió. Él es real. Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Eso ha sido suficiente para entregarnos con todo. Por eso el que no entiende, decía Daniel, qué injusto. ¿Para dónde vas? El que no entiende lo harán con ignorancia. No hay nada más grande que vivir para Él y servirle a Él. Lo mejor que nos pudo haber pasado fue habernos encontrado con Él. Cuando uno entiende esto, no le importa los improperios del mundo, ni los rechazos de las personas. Pudieran quitarnos las Biblias que hay, pero nos tendrían que quemar el corazón. Porque a Él no lo llevamos en la letra de un libro, a Cristo lo llevamos en el corazón. ¿Para cuántos de nosotros Él es real? Él cambió nuestras vidas y eso es todo lo que cuenta. ¿Cuántos estamos seguros esta mañana que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida? Y a todo el que nos demande razón de la esperanza que tenemos, ¿sabe qué le vamos a decir? ¡Jesucristo vive! Oiga, yo lo voy a repetir esta mañana: Jesucristo vive y esta iglesia le está esperando. Yo no sé si ese sea un aplauso para un Dios vivo esta mañana, pero esta iglesia tiene un Cristo vivo y su nombre es Jesús. ¿Será que alguien que lo siente ahí esta mañana lo puede adorar? Póngase de pie, vamos a adorarlo esta mañana. Adórelo, adórelo esta mañana. Tenemos una esperanza viva. Estoy en la dirección correcta. Estoy en las manos correctas. Aleluya. Tenemos una esperanza viva, verdadera. Confiamos en Él y en su palabra. Aleluya. Qué bendición estar aquí esta mañana y ser parte de la iglesia. ¿Qué necesitas, amigo, que estás aquí? ¿Te da temor darte la oportunidad de conocerlo?
¿O quieres desde la tribuna simplemente señalar el comportamiento de los cristianos? Y traer argumentos a tu vida que al fin no te ayudarán. ¿O te atreverías a abrirle el corazón al que te puede cambiar la vida y al que te puede transformar? Todos los que nos acercamos para descubrir si Él era lo que la Biblia dice que Él era, encontramos que es verdad. Por eso estamos aquí. Esta mañana aquí habemos algunos que vamos a dar gracias, pero a otros les invito, ábrale el corazón al Cristo que puede cambiar la historia de su vida.